Hola, buenos días. Soy el doctor Jorge Antonio Esquivel y vamos a ver el tema de osteoartritis el día de hoy. La osteoartritis es un grupo heterogéneo de condiciones que causan síntomas y signos articulares. Es la enfermedad articular reumática más frecuente. La enfermedad causa cambios en el cartílago, hueso subyacente y en los márgenes articulares. Es muy importante recalcar que la inflamación de bajo grado juega un papel crítico en su patogenia. Como pueden ver aquí el esqueleto, las áreas que más se afectan es la columna cervical, la columna lumbar, la mano, las rodillas, sobre todo porque son articulaciones que soportan peso. Las manos, sobre todo, vean cómo se afecta principalmente las articulaciones interfalángicas distales, cómo se afectan las articulaciones interfalángicas proximales. Esta es una enfermedad que antes se decía que era degenerativa, o sea que uno iba deteriorándose con el paso del tiempo, que ocurre principalmente en los ancianos y que causaba erosión del cartílago, hipertrofia de los márgenes articulares llamados osteopitos y esclerosis subponderal, así como alteraciones bioquímicas, morfológicas de la membrana sinovial y la cápsula, es decir, de toda la articulación. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Muy frecuente. En población general adulta, en Nuevo León, hasta el 16% de las personas reportan osteoartritis y es variable en varias áreas del país. Pero es entre las primeras 10 causas de atención hospitalaria y la prevalencia global en México, como pueden ver aquí, es de un 10 a un 15%. Es más frecuente, ligeramente más frecuentemente visto en mujeres, y Chihuahua y Nuevo León son las regiones que presentan mayor prevalencia según este estudio hecho aquí en México. La osteoartritis puede tener síntomas o puede ser solamente radiográfica, pero en estudios de pacientes que acuden por síntomas de osteoartritis, las áreas que más se quejan son rodilla, 31%, y mano. Y la combinación de mano y rodilla, 22.9% según este estudio. A medida que va pasando el tiempo, la osteoartritis se hace mucho más prevalente. Vean estas curvas de prevalencia que son incidencia por cada 100,000 personas año. Vean cómo a partir de los 50 años se disparan las frecuencias de la osteoartritis. Pero esto vean cómo es mucho más prevalente en las mujeres que en los hombres. Vean esta rayita de color azul y fijamos aquí que es las rodillas del sexo femenino. Vean, comparada con la línea verde que está aquí, que son las del sexo masculino. Entonces, es mucho más frecuentemente vista en mujeres la afección de rodillas. Y vamos a ver las manos. Las manos están en color gris. Las manos de los hombres, aquí está la rayita de color gris. Vean la prevalencia, como 300 por cada 100,000 personas año. Pero vean las de las manos de las mujeres que están pintadas en color celeste. De tal manera que vean que siempre la osteoartritis es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Este es un caso clínico, una mujer de 60 años con aumento de volumen. El volumen es de consistencia dura desde hace 3 años y ese volumen es en las articulaciones interfalángicas distales de las manos y algunas interfalángicas proximales de las manos también. Inicialmente estos aumentos de volumen causaban deformidades y molestia a la paciente, pero eran no dolorosos. Pero hace unos 2 meses esas molestias, esos nódulos que tiene, se han hecho dolorosos, sobre todo al efectuar sus actividades domésticas, pero con una rigidez de muy poquitos minutos, como de 5 minutos. Entonces, una de las cosas que vemos cuando vemos artritis es la distribución y la edad. Según la distribución articular que describimos aquí, ¿cuál es la que ustedes piensan? Vean que es articulaciones interfalángicas distales y proximales de las manos, una rigidez. ¿Cuál es más probable? Reumatoide, exponencia anquilosante, gotosa o osteoartritis fibromialgia. Efectivamente. Al interior intencional hay dolor y crepitación de rodillas que aumenta al caminar, mejora con el reposo, además presenta venas varicosas y un leve edema pretibial. Pesa 82 kilos, pero solamente mide 1,60 m y la presión pues, está en los límites normales superiores. Tiene un genovaro y muy escaso derrame articular, así como crepitación en las rodillas, pero no hay aumento de temperatura ni hay eritema, cosa que es muy importante recalcar. Y en manos presenta lo que se ve en la foto.
Vean estas deformidades que aparecemos aquí en las articulaciones interfalancas distales y proximales de las manos, pero vean cómo las muñecas están respetadas y las metacarpofalancas están respetadas. Entonces, ya con la distribución que vimos en las articulaciones, ¿cuál es el diagnóstico diferencial más importante y cuál es el diagnóstico más probable que esté el paciente? De esas que están aquí, efectivamente, pues es el de la clase de hoy, que es osteoartritis. ¿Cómo espera encontrar en este caso los siguientes exámenes de laboratorio? Traten de analizarlo, pensarlo entre ustedes mismos. Van a encontrar embolía normal, impuestos normales, plaquetas normales, eliminación celular normal, proteína selectiva normal, factor reumatoide negativo. ¿Cómo espera encontrar eso? Usualmente todo va a ser normal. Y el factor reumatoide va a ser negativo. ¿Cuáles serían los factores principales que intervienen en que esta paciente haya empezado a tener problemas en sus rodillas y en sus manos? ¿Será autoinmune? Pues esto es falso. La obesidad, pues pesaba 80 kilos la paciente, es un factor que se ha reconocido. Mutaciones genéticas también se han reconocido. Inflamación de local de bajo grado también se ha reconocido. Y traumatismo repetitivo también se ha reconocido. Pero la autoinmunidad es algo que no se ve asociada a esta enfermedad. O sea, no hay anticuerpos. Y aquí lo estamos recalcando. La autoinmunidad no se presenta. A diferencia de la artritis reumatoide, donde sí existe el factor reumatoide. Y la etiología es multifactorial. Hay factores como la obesidad, factores hormonales, sobre todo la menopausia, síndrome metabólico, el ser de sexo femenino, daño articular previo, la carga articular, la rigidez, la edad, muchas cosas genéticas. O sea que no solamente es desgaste, porque las manos pues realmente no soportan tanto peso y como quiera se desgastan. En general, ¿cuáles son los siguientes factores considerados de riesgo para osteoartrosis? Los factores más importantes son la edad, más de 65 años. Ya digamos arriba de 50 empieza a haber este problema, pero arriba de 65 se hace más prevalente. La obesidad, el ser mujer, la actividad laboral, los traumatismos, el tener un genovalgo marcado, factores genéticos. A veces hay personas que en su familia, sus mamás o sus abuelitas tienen los nódulos de Hebron o nódulos de Bouchard, debilidad muscular, problemas con la marcha o un acortamiento de una pierna más corta que la otra, así que el volador de carga más peso. Pero la inflamación también se ha descubierto a través de biopsias y por estudios de imagen que también la inflamación de bajo grado desempeña un papel, causando liberación de enzimas y citocinas que causan o contribuyen a la degeneración articular. La obesidad en sí misma es un factor muy importante y quizás el más importante factor modificable, porque a medida que más aumenta de peso tenemos más resistencia a la insulina, más factores, más trastornos metabólicos, más problema de carga mecánica en las rodillas, pero también la obesidad causa una liberación de adiposinas o citocinas que contribuyen a la inflamación y destrucción del cartílago, así como enfermedad cardiovascular. Algunos se han identificado como leptina, restina, adiponectina, pero se han identificado también citocinas como interleucina 6, interleucina 1, factor necrosis tumoral, etc. Y los genes también son muy importantes, porque al menos hasta 180 genes se han involucrado, aunque ahí no son más relevantes porque intervienen los metabolismos de las colágenas del cartílago. La colágena más importante del cartílago es la colágena tipo 2. Hay factores que son modificables, como la sobrecarga articular, la obesidad, los traumatismos, algunos trastornos propioceptivos por neuropatía diabética o por algún problema neuropático de columna, atrofia de los cuádriceps que se puede mejorar con ejercicio o algún proceso inflamatorio articular. Pero muchos que están ahí no van a ser modificables, como la edad, el sexo, la raza, problemas a veces endocrinos, a veces de tipo hereditario como hemocromatosis, alcaptonuria, etcétera, o genéticos, factores que congénitos del desarrollo. Pero antes hay que intervenir sobre los que sí son modificables, sobre todo una buena nutrición. Se ha visto en algunos estudios que quizá la deficiencia de vitamina C en la dieta también puede ser un factor quizá débil, pero también importante. Pero resaltando la carga mecánica y la inflamación son las más importantes, al menos sobre las rodillas. ¿Cuáles son los datos radiográficos que ustedes recuerdan después de haber visto la clase de la osteoartritis? Vamos a ver. Osteoartritis, osteoporosis articular por erosiones. Bueno, esto ya les puse usualmente de artritis reumatoide.
La esclerosis subcondral, la disminución del espacio articular y los osteofitos, eso es de osteoartritis, exactamente. Erosión de saco abocado, eso es más típico de la artritis gotosa. Y la acrostiólisis, o sea, la destrucción de los huesos en la parte distal, eso más que todo en la artritis psoriásica. Recalcando, es lo que se va a ver en la osteoartritis son esclerosis subcondral, disminución del espacio articular y osteofitos. Y aquí vemos una gráfica, como vemos cómo se compacta el hueso debajo del cartílago, eso se llama esclerosis subcondral, o sea, esclerosis es lo contrario de osteoporosis. El hueso se hace más denso, el cartílago se ve deshilachado, fibrilado y adelgazado, y el hueso que está en los márgenes articulares empieza a crecer y a proliferar, y es lo que conocemos como osteofitos. Pero vean cómo la membrana sinovial, a diferencia del otro lado, está también engrosada e inflamada, y también libera citocinas y enzimas que contribuyen también a la inflamación. O sea, toda la articulación está afectada. Repasando, ¿qué articulaciones se afectan? En las manos, articulaciones interfrancas distales e interfrancas proximales, y la primera carpo metacarpiana del pulgar, o sea, el trapecio con la primera metacarpo falángica. En el pie, sobre todo la primera metatarso falángica. En el cuello, la columna cervical, la lumbar, las caderas y las rodillas, porque son articulaciones que soportan peso. Noten ustedes que las metacarpofalángicas y las carpos no son afectados en osteoartritis. Fíjense que también los tobillos no son afectados usualmente en la osteoartritis primaria. Vean, esos son los nódulos de Hebren que yo les decía. Tienen como bolas de hueso, prominencias de hueso, y los que están aquí en medio son nódulos de Buchar, son proliferaciones de hueso. Si viéramos la radiografía, veamos que hay una pérdida del espacio articular, una esclerosis subcondral que se ve el hueso más denso y una proliferación de osteofitos. Y en las distales se ve lo mismo. Sin embargo, las metacarpofalancas están normales. Esto es una foto típica de una osteoartrosis y se llama osteoartrosis nodular cuando se desarrollan esos nódulos muy prominentes. Hay un gran trasfondo genético cuando alguien tiene esos nódulos de Hebern y de Buchar. Se ha mencionado que hay un gen autosómico dominante de prevalencia que es más en las mujeres, de tal manera que si la mamá tenía esos nódulos de Hebern muy prominentes, aunque no le dolieran o de Buchar, la hija probablemente también los vaya a tener como un 50% de probabilidades. Hay una variante que se llama osteoartrosis erosiva, que es una entidad un poquito diferente, donde hay más inflamación, donde hay una erosión en la parte central del cartílago de las articulaciones interfrancas distales, y ocurre más que todo en mujeres de más ancianas, de más grande edad, y hay más inflamación. La afección de la primera carpo metacarpiana se ve aquí, se quita el campo, se quita, no se pega el pulgar, y también es una causa muy frecuente de discapacidad, sobre todo cuando uno quiere hacer presión con la mano. Eso es lo que llamo osteoartrosis erosiva. Osteoartrosis erosiva es lo que estamos viendo aquí. Vean, hay una, como en la larga gaviota, hay una erosión central, y esto es típico de una osteoartrosis erosiva. Es una variante rara de osteoartritis y hay gran destrucción articular. Hay que tener precaución también de no confundirla con artritis psoriásica. Repasando, ¿cuáles son datos radiográficos de osteoartritis? Esclerosis subcondral, o sea, todo lo que ve en blanco es esclerosis subcondral. Se pierde el espacio articular, sobre todo es más frecuente que se pierda el espacio fémoro, o sea, del lado del fémur, tibial, del lado interno, y eso haga que el bebé tenga genovaro, o si el bebé tiene genovaro, va a haber más carga en el platillo fémoro tibial del lado externo, pero los cambios son los mismos: esclerosis, disminución del espacio articular, y se pueden ver algunos osteofitos incipientes desde las articulaciones. Y vean un ejemplo un poquito más claro. Es muy importante que las radiografías se las tomen con el paciente parado, de pie. ¿Para qué? Para ver el espacio articular. Si el bebé está acostado, puede ser que nos dé la falsa impresión de que el paciente todavía tiene un cartílago articular. Hay una clasificación que se llama clasificación de Kellgren y Lawrence para la rodilla. En el grado 0, o sea, es una radiografía normal. El grado 1, como está aquí con el inciso A,
Hay una dudosa reducción del espacio articular y posiblemente, aquí como está la flechita en el inciso A, una formación de osteofitos. La tipo 2 ya es más frecuente que se note que sí hay una pérdida del espacio articular comparada con el lado femorotibial externo y se nota más el osteofito. En el grado C, que es un grado 3, definitivamente hay osteofitos y está perdidamente el espacio articular. Y la 4, esa requiere en la D, eso va a requerir una prótesis. Ahí la articulación está totalmente arquitectura perdida. Es importante que recuerden esta clasificación, se llama Kelvin y Lawrence. La grados 3 y 4, pues casi ya van a ser quirúrgicos, pero sobre todo el grado 4. Vamos a ver este caso de esta mujer que trae esa bolita en el hueco popliteo del lado derecho. Esta mujer después había estado bien con su tratamiento, tenía osteoartritis, pero empieza a hacer ejercicio y elegir a chipinque. Al día siguiente presenta un aumento de volumen de las rodillas, crepitación y mucha molestia en el hueco popliteo y se le hace esa bolita que está ahí en la pierna derecha. Dice que se le inflama mucho y que le molesta mucho. ¿Y qué piensa que tiene? Una, dos, tres. Un quiste de Baker. Esa bolita es una bursa que normalmente está colapsada, bursa del semimembranoso, pero tiene una comunicación con la rodilla. De tal manera que cuando hay derrame en la rodilla, a veces esta comunicación se vuelve a abrir y el líquido se pasa para la parte de atrás y ese se llama quiste de Baker. Es un quiste sinovial. Vamos a ver, es un paciente masculino de 65 años, se queja de crepitación y dolor en la cara anterior de las rodillas, pero solamente le muestra más cuando sube las escaleras. A veces se queja de dolor lumbar al estar mucho rato de pie y tiene como 4 años con esas molestias. Sus signos vitales están normales, en las rodillas no tiene derrame articular, pero sí hay crepitación y le molesta mucho cuando mueve la rótula hacia arriba y hacia abajo. Le llaman signo del cepillado, como el cepillo de un carpintero. Por lo demás, todo es normal. Le molesta, es una persona masculina, de edad, tercera edad, y le molesta subir escaleras, sobre todo en la parte anterior de la rodilla, cara anterior. ¿Qué problema es probablemente que tenga o dónde está la lesión de este paciente? Probablemente en los meniscos, en una bursitis serina que se llama bursitis de la pata de ganso, una osteocondritis o una condromalacia patelar. Una, dos, tres. Condromalacia patelar. El problema está en la patela. La pista es que el dolor es dolor de la cara anterior de la rodilla y sobre todo molesta cuando sube las escaleras. Y el signo de cepillado que mencionamos por acá es muy frecuente, sugestivo de que hay una condromalacia rotuliana o en otras palabras, una osteoartrosis de la rótula. Y vemos cómo está la rodilla. Para poder ver la rótula, la podemos ver en una radiografía lateral de la rodilla. Vean cómo el espacio articular se encuentra reducido. Hay un osteofito en el polo superior de la rótula, en la radiografía de medio. Pero tomamos unas radiografías que se llaman tangenciales o radiografías en puesta de sol para ver la rótula. Vean cómo la rótula está lateralizada hacia el lado externo, hacia afuera, y el espacio articular está reducido, el espacio fémoro-rotuliano. Veamos cómo el espacio, el externo está reducido y el interno todavía está normal. Eso condiciona que haya más carga sobre esa parte de la rodilla y se desgaste prematuramente. La radiografía que ustedes deben pedir se llama Sunrise, o proyecciones axiales de rótulas o también proyecciones en puesta de sol. Lo normal es como la radiografía que estamos aquí arriba, sí debe estar los espacios articulares, pero cuando la rótula tiene condromalacia es porque la rótula se desplaza hacia afuera, o es una rótula muy alta o muy baja, o lo más frecuente es que la rótula tiende a irse hacia afuera, choca contra el cóndilo femoral, en vez de ir en su espacio, en su corredera troquear, y entonces eso condiciona que se vaya dañando y desgastando el cartílago. En la columna también puede haber osteoartrosis y los cambios son iguales. Hay esclerosis subcondral, como vemos aquí, osteopitos. Aquí vemos como la aorta emitía algunas calcificaciones. Puede eso estar asintomático. A veces la osteoartrosis no nomás es de los cuerpos vertebrales, sino también de las carillas articulares, de las facetas articulares. De hecho, esto es mucho más frecuente y te causa dolor cuando estás boca abajo, cuando estás mucho tiempo parado. Si haces un movimiento de extensión del tronco o de movimiento lateral del tronco, te va a doler porque las carillas articulares tienen ya desgaste o pérdida de este cartílago. Por otra parte, si forman osteofitos en estas fascias articulares, pueden
comprimir las raíces nerviosas que pasan por ahí en el agujero de conjunción y causar alguna radiculopatía. Habíamos mencionado que los cambios que vimos son muy frecuentemente vistos en osteoartrosis primaria. ¿Qué es osteoartrosis primaria y qué es secundaria? Osteoartrosis primaria decimos que es la que ocurre por la edad, aparentemente sin otras causas. Y la osteoartrosis secundaria es cuando te encontramos un factor claro predisponente que hace que la osteoartrosis se haya desarrollado prematuramente en forma acelerada o en sitios o articulares, a sitios articulares que no son lo típico de la osteoartrosis primaria. Pero por todo lo demás son muy parecidos. El diagnóstico de estas enfermedades es básicamente clínico. Las pruebas de laboratorio raramente se requieren. Vemos que la biometría hemática, como ya mencionamos, va a ser normal. La química sanguínea se pide para saber cómo está la función del riñón, la función del hígado, pero no para diagnóstico, sino para ver comorbilidades. Y las radiografías sí te van a ayudar mucho en el diagnóstico. A veces eso es tan obvio que no se necesita, pero si tienes las radiografías te van a ayudar mucho porque ahí es donde se encuentra, digamos, el diagnóstico, el ver osteofitos también. Lo más importante es la historia clínica, porque hay muchas enfermedades que causan dolor articular. Acuérdense que hay como 200 enfermedades reumáticas que causan dolor, pero la distribución articular, la edad y los datos de la expresión física y radiográficos nos ayudan a hacer esto más fácil el diagnóstico. Siempre recuerden, la confusión siempre va a ser con artritis reumatoide, es una enfermedad inflamatoria y autoinmune. Pero fíjense como aquí las muñecas y las metacarpopalancas sí son afectadas y la osteoartritis no. Vean cómo los tobillos sí son afectados en artritis reumatoide. En realidad la artritis reumatoide afecta a cualquier articulación que tenga membrana sinovial. En cambio, la osteoartritis más que todo es las articulaciones que soportan peso o son muy móviles. Por eso digo, mucho depende del diagnóstico clínico, pero también obviamente las pruebas de laboratorio nos ayudan. El factor reumatoide tiene que ser negativo. Pues si es positivo va a ser un título bajo, los anti-CCP van a ser negativos. A veces tenemos cuestionarios para evaluación del estado funcional o la capacidad funcional de los pacientes. Pues si alguna vez lo llegan a usar o ir de los cuestionarios, hay uno muy conocido que se llama WOBAC. De hecho, vi en sus guías de la práctica clínica que ustedes presentan cuando hacen el examen del ENAR. Y ahí dice en sus guías clínicas que la puse el recuadro. Se recomienda la utilización del cuestionario WOMAC para evaluar el dolor, la rigidez y el estado funcional. En realidad solamente lo usamos esto para cuestiones de estudios clínicos. En la práctica diaria, los médicos privados, la realidad es que no lo usamos tanto. Pero viene en su guía de manejo de clínica que les piden de ahí, saca las preguntas para el examen de ENAR. ¿Qué significa WOMA? Western Ontario and McMaster University's Osteoarthritis Index. Es un instrumento que mide específicamente la capacidad funcional de la osteoartrosis de rodilla basada en 3 dominios: en dolor, rigidez y en capacidad funcional, en escalas que van del 0 al 5. También hay una escala de dolor analógica, porque a veces el dolor es algo muy subjetivo. Pero ¿qué tanto le duele del 0 al 10? No, pues me duele un 7, un 8. Si 10 es lo máximo que tolera de dolor y 0 es nada de dolor, nos puede dar una idea de qué tan intenso es el dolor y podemos preguntar en la segunda visita de ese dolor 8 que tenía, cuánto ha mejorado. Y hay un cuestionario también de severidad o de incapacidad que se llama cuestionario de Kiesne, que también viene su guía de práctica clínica, aunque la práctica diaria común usualmente no lo usamos tanto. Realmente el 99% de los médicos no lo usan, pero sí se usa mucho para los estudios clínicos. Ahora, es importante siempre descartar otras enfermedades reumáticas. Hay que pedir el factor reumatoide y los anticuerpos en solamente si pensamos que tiene datos atípicos o inflamatorios, por ejemplo, inflamación de muñecas o metacarpopalancas, pues es un paciente muy joven para lo que aparenta, o tiene inflamación de codos, hombros, otras partes, pues sí hay que descartarle, porque alguien puede tener artritis reumatoide y aparte osteoartritis. Pero si nada más es algo típico de rodillas, crepitación, poca inflamación, dolor, algo muy típico, quizás esto no sea necesario. Y los exámenes que de laboratorio van a ser los de rutina, sobre todo porque si vamos a empezar antiinflamatorio, pues hay que ver cómo está la hemoglobina. Acuérdense que los antiinflamatorios causan también algo de anemia o pérdida de sangre. Y una biometría nos puede ayudar
a ver cómo está la hemoglobina, incluso como seguimiento. Una creatina nos ayuda a ver qué tanto está la función renal y cómo está su función hepática también. Pero volviendo hacia el tratamiento, de las medicinas que tenemos aquí, de 4 o 5 opciones, prednisona, metotrexate, las glucosaminas, los antiinflamatorios y infiltraciones, ¿qué darían ustedes? Efectivamente, inicialmente se manejan antiinflamatorios no esteroideos. El paracetamol, de hecho, también es un antiinflamatorio no esteroideo, pero es lo que usamos de primera inicio cuando damos tratamiento farmacológico. Sin embargo, antes del farmacológico hay un tratamiento que es no farmacológico. Y luego ya después viene todo lo demás. Hay muchas guías de tratamiento. Quizá la que más usamos nosotros es la guía del American College of Rheumatology, de la CR del 2020. Pero hay otras guías también, las canadienses, las guías de la Sociedad Americana de Ortopedia, las guías europeas también y las guías de ULA. Muchas se parecen, son casi idénticas con pequeñas diferencias. Todas coinciden en que hay que educar al paciente acerca de su enfermedad. Decirle, sabe que usted tiene osteoartritis y no tiene artritis reumatoide por esto y por esto, no tiene o fibromialgia o hablar de su enfermedad y por qué ocurre. Dos, que baje de peso. Llevarlo a fisioterapia, ya sea en su casa o con algún centro de rehabilitación física. Puede incluir frío, calor también y ejercicios para mejorar la función y el dolor para que no pierda músculo. La gente grande tiene sarcopenia y va perdiendo músculo y eso causa inestabilidad articular y aumenta el dolor. Los centros, casi todas las guías están de acuerdo en que la fisioterapia ayuda, los ejercicios aeróbicos de bajo impacto, no de alto impacto. Si fuera el agua sería perfecto. Manejo también de automanejo de la enfermedad, educación neuromuscular para mejorar la coordinación y a veces usar el bastón o usar algunas plantillas o usar algunas cosas de autoayuda también puede ser importante. En cuanto a medidas físicas, el calor o el frío son importantes. En sus guías clínicas dice la Secretaría de Salud se refiere que la crioterapia puede utilizarse dentro de las 24 a 48 horas de dolor como terapia adjunta para bajar el dolor y la tumefación. Solamente dejamos hielo, compresas con hielo unos 15 o 20 minutos, que puede ser puro hielo para bajar el dolor y después se pueden combinar o no con calor local, que puede ser con una cobija caliente o puede ser algo que proporcione calor unos otros 15 minutos, o con luz infrarroja o con parafina. Pero recuerden que es muy importante fortalecer los músculos, ya que la osteoartrosis de rodilla es la que más incapacita a los pacientes. Hay que fortalecer los músculos, principalmente se recomienda natación o bicicleta estacionaria, en caso de que la caminata sea muy molesta para ellos. Y hacer algunos ejercicios que pueden ser de piso o de cama para fortalecer los músculos cuádriceps. Y cuanto a medicinas, el acetaminofén, también llamado paracetamol, es lo que más se ha recomendado en algunas guías, aunque cada vez se ha dejado más en desuso, porque tienen que tomar hasta 1 gramo hasta cada 8 horas. A veces los pacientes dicen que no les quita tanto el dolor y son muchas pastillas, porque la vida media es de unas 4 horas, pero también es un antiinflamatorio débil. También puede causar sangrado, o sea, damos 3 o 4 gramos diarios, puede sangrado de tubo digestivo también. Y también se ha asociado con hepatotoxicidad. ¿Qué dicen sus guías? Dice, existe la evidencia que el paracetamol es efectivo, que es un fármaco de primera línea y vienen referencias que se use como primera línea, pero fíjense como los años que dicen sus guías de la práctica clínica mexicana, 2003, 2007, 2007, 2003, y eso es lo que les ponen en los exámenes. Pero las guías nuevas, si se fijan, ya no son de 2003, son 2020, 2019. Entonces, ¿qué quiere decir? Que parte de las guías mexicanas que ustedes presentan en sus exámenes del Consejo del Nacional de Residentes están un poco obsoletas. Bueno, la parte con respecto a antiinflamatorios dice que los antiinflamatorios pueden ser utilizados para tratamiento de dolor y de tumefacción y sobre todo para la rodilla también. Pero son ya referencias viejas, aunque sigue siendo útil la recomendación, la referencia no es actualizada. Han salido los COX-2. Aquí está un premio Nobel que descubrió cómo funcionaba la aspirina. Es el doctor John Robert Bain. Ya falleció. Me tocó alguna vez coincidir en algún congreso con él. Hay unos antiinflamatorios que son selectivos, que llaman COX-6, o sea, solamente bloquean la COX-2.
Y estos, la teoría es que lastiman menos el estómago, causan menos úlceras, pero en un tiempo se asociaron o se mencionó que había más problemas cardiovasculares. En realidad, todos los antiinflamatorios son analgésicos y antiinflamatorios. En general, todas las guías recomiendan que cuando se pueda demos algo tópico, los antiinflamatorios tópicos, o bien en forma oral, pero la dosis más baja posible. Cuando son antiinflamatorios no selectivos, que no sean COXIP, usualmente por periodos cortitos, quizás una semana, 2 semanas quizás de tratamiento asociado con omeprazol estaría bien. Y si es un COXIP, lo puse hasta por unas 4 semanas en forma consecutiva, en forma continua. Pero si el bien tiene riesgo gastrointestinal, hay que añadir omeprazol. Acuérdense que los efectos gastrointestinales pueden ser hasta 30 a 40% y empieza desde la primera semana que empiezas a tomar estos medicamentos. No usar antiinflamatorios no esteroideos si el paciente ya se sometido a cirugía de revascularización o bypass reciente porque aumenta el riesgo de trombosis o de infartos. Los COX-2, en México tenemos dos, el Celecoxib, que es el Celebrex, y el Etoricoxib, que también se llama Arcoxia. Todos ellos se parecen mucho. El Celecoxib aumenta el riesgo solamente en dosis alta, de 400 miligramos por día. Se prefiere usar 100 miligramos o 200 a lo mucho. Y se decía que el único antiinflamatorio que parecía no aumentar el riesgo cardiovascular de trombosis era el naproxeno. Sin embargo, ya sabe que casi todos los antiinflamatorios aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares. Hay que usarlo por periodos cortos, sobre todo en países que tengan insuficiencia cardíaca o que tengan complicaciones renales, pueden tener más riesgo de eventos cardiovasculares o renales. Recuerden que los eventos gastrointestinales son importantes y hay que proteger a los pacientes con omeprazol o medicamentos similares. Tenemos alternativas cuando el paciente no puede usar antiinflamatorios no esteroideos o que hay mucho dolor. Puede ser inyectarse en forma intraarticular, se llama infiltraciones articulares, ya sea con ácido hialurónico o con esteroides intraarticulares. Los esteroides intraarticulares usualmente se usa metilprednisolona o se usa betametasona o dexametasona, mezclada con xilocaína. La articulación que más se infiltra es la rodilla y tiene un efecto rápido sobre el dolor de 1 a 2 semanas, ayuda, pero pasando las 2 o 3 semanas, los pacientes empiezan a perder su eficacia. A veces se ha infiltrado caderas, pero el cadera es una articulación difícil de infiltrar, casi lo más que se infiltra es la rodilla. La mejoría puede durar desde 4 semanas hasta 8 semanas, pero casi después de las 2 semanas, si el paciente no cambia sus hábitos y no baja de peso y no hace otra cosa, va a regresar el dolor. Los esteroides sistémicos, en teoría, yo no los uso y no se recomienda usarlos. Sin embargo, su libro, el Cecil, dice que se pueden usar en casos excepcionales hasta máximo de 7.5 miligramos de prednisona por un periodo cortito que no sobrepase más de 6 semanas. Vean cómo aquí los esteroides, los intraarticulares, una mejoría clínica importante decimos cuando hay una mejoría más del 50%, o sea, arriba del 0.5. Vean que esta mejoría solamente se empieza a notar en las primeras 2 semanas, solamente existe las 2 semanas, pero pasando al mes ya la mejoría solamente es quizás un 40%, y a los 6 meses nada más un 10% de los pacientes todavía mantienen su efecto favorable sobre el dolor cuando se infiltran corticosteroides en la rodilla. ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Hay muchas, sobre todo lo que hay más recomendaciones para rodillas. Casi todos ellos están de acuerdo que los antiinflamatorios son útiles para mejorar el dolor y que las inyecciones también articulares con el corticosteroide pueden ser útiles. Hay controversia acerca del ácido hialurónico, algunas guías lo apoyan y otras guías no lo apoyan, pero yo creo que ácido hialurónico también puede ser infiltrado ocasionalmente. Es muy importante como quiera usarlo en las infiltraciones más como una terapia adjunta también, o bien cuando el paciente no tolera los antiinflamatorios por vía oral. También tenemos opciones de usar narcóticos como opioides tramadores, sin embargo, hay efectos adversos, sobre todo sedación, constipación, trastornos psicológicos y la dependencia. Más si son pacientes ancianos con piernas débiles que son propensos a caídas, entonces podrían tener riesgo de usar opioides en los pacientes, sobre todo en dosis moderadas o altas. Entonces, si lo vamos a usar en dosis muy bajitas, el tramadol se ha usado mucho, quizás es el que no requiere receta.
pero no hay que abusar porque también se ha reportado aumento de mortalidad por uso de opioides. La duloxetina es un medicamento antidepresivo que algunos pacientes con osteoporosis pueden notar que les ayuda en el manejo del dolor. No es algo que funcione tan rápido, tratar unas 3 o 4 semanas. Se aprueba en dos de 60 a 120 miligramos al día. Y se piensa que algunos pacientes ya sea por estado de ánimo, pero también porque a veces el dolor deja de ser somático y tiene algo de componente neuropático o componente mixto. El usar duloxetina, que es un medicamento que también lo usamos para tratar a veces neuropatías, puede ayudar a mejorar el dolor. Eh, Hay que empezar con dosis quizás bajitas, 30 miligramos, y después ir escalando progresivamente. Hay otras, ¿qué dicen las guías acerca de las, por ejemplo, la glucosamina, el condroitinsulfato? Las guías estas viejitas del 2007, 2003, pues no han hecho nuevas, pero dicen los esteroides orales no están indicados en el tratamiento de los osteos de rodilla. Con respecto a los fármacos sintomáticos de acción corta que se llaman cisadores, de acción lenta, dice que son efectivos para reducir el dolor y la mejoría, que se ha observado mejoría con usar sulfato de glucosamina 1500 miligramos al día, pero que hay que usarlo por un periodo mayor de 6 meses y que el condroitin sulfato ha demostrado eficacia al tratamiento del dolor comparado de rodilla comparado con placebo. Y con respecto a la viscosuplementación, o sea, el ácido hialurónico también que puede ser efectivo también en pacientes que tengan osteoartrosis de rodilla. Eso es lo que dicen las guías, pero estas recomendaciones han ido cambiando. Ahorita ninguna guía, con excepción de una guía que se llama DSEO, recomienda la glucosamina y condroitin sulfato en sus recomendaciones. Y con respecto a las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico, algunas la tienen y otras no la tienen. La guía americana, ya vean aquí, es la guía americana del 2019. Lo que está en verde es lo que sí está aprobado. Por ejemplo, para mano, rodilla y cadera. Para, aquí está abajito lo que significan los colores, condicionalmente recomendado o fuertemente recomendado. ¿Para qué se recomienda para rodilla? Fuertemente recomendado, tópicos, capsaicina tópica, antiinflamatorios orales y inyecciones intraarticulares de esteroides. Y para cadera, antiinflamatorios, inyecciones intraarticulares y antiinflamatorios no esteroideos. Para mano, algo tópico también, pero capsaicina no, porque la capsaicina es un derivado del chile y te puedes agarrar los ojos y te va a causar molestias. Para las tres, para mano, rodilla y cadera, se puede usar inyección de glucocorticoides también, acetaminofén, duloxetina y tramadol para las tres, pero vean lo que no se usa. Eh, no se usa opioides que no sean tramadol, ni colchicina, ni aceite de pescado, ni vitamina D, porque no han funcionado. Funciona para otras cosas, pero para esto no. Los bifosfonatos también están contraindicados en las tres. La glucosamina no sirve, entonces se contraindica en las tres. Y el condroitin sulfato también, y la hidroxicloroquina y el mesoato tampoco se usan. Todo lo que está en rojo está contraindicado. Hay una línea verde, aquí una marcada verde, dice condroitin sulfato. Quizás, y solamente es por un artículo, puede ser útil en mano. Y solamente hay un artículo que soporta y es una recomendación muy débil para usar la condroitin sulfato en mano. Y la mayor parte de todas las otras cosas, como ácido hialurónico, toxina botulínica, poloterapia, plasma rico en plaquetas y todo lo demás, biológicos, todo eso está contraindicado o no apoyan el uso de estos medicamentos por la guía americana del Colegio de Reumatología. En conclusiones, la osteoartrosis es una enfermedad crónica que se presenta más con la edad, más frecuentemente en mujeres, causa discapacidad física, altera la calidad de vida. Se puede reconocer por imágenes radiográficas, acuérdense los signos radiográficos. No hay estudios de laboratorio patognomónico, no es una enfermedad autoinmune, no hay anticuerpos. El bajar de peso ayuda mucho, sobre todo para el componente de rodillas. Actualmente quizá la meta más importante es quitar el dolor. Sabemos que a pesar de que existe inflamación terapéutica actualmente, la vía de COX 1 y COX 2 no ha demostrado que retarde la progresión, a pesar de que sí son antiinflamatorios. Solamente funcionan quitando el dolor, ni siquiera glucosamina ni condroitin sulfato. No hay eso de que sea regenerativa la medicina, eso no es cierto, no se ha demostrado hasta la fecha. Hay menos evidencia hacer aceite de aguacate, aceite de soya, piastrelina y otras cosas todavía, hay mucho menos
evidencia sobre eso. Es importante también recomendarle a veces el uso de bastón para que apoyen, sobre todo en problemas de rodilla o de manos. ¿Ves alguna orden de manos de rodillas? Fisioterapia, AINES tópicos, si no jalan los AINES, los vía oral, por periodos cortos, la duloxetina. Cuando esto falla, pues los opiáceos como alguna terapia complementaria, pero hay que tener precaución de no abusar de ellos porque aumenta la mortalidad y las complicaciones de caídas y somnolencia y muchas complicaciones con los opioides. Se puede infiltrar con corticosteroides. La infiltración con corticoides una vez al año o 2 veces al año parece ser segura, pero tampoco no es una solución permanente. Hay que bajar al paciente de peso. Y si de repente tiene un deterioro muy grave de su articulación, muy importante, cambio radiográfico, si mucho dolor y no mejora, a veces es mejor la opción quirúrgica. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta plática. Hay mucho que platicar, pero pues tenemos que limitarnos al tiempo. Deseo un buen día. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos, Dios los bendiga.